en este contexto que está viviendo. Bueno, qué gusto verte primero, Gaby. Gracias por esta invitación, mucha suerte con tu programa. Creo que es indiscutible que lo personal es político, porque siempre he criticado eso que piensan que cuando ya uno es político ya no tiene vida privada, y es terrible. Y hay toda una tendencia y que te elaboran académicamente, supuestamente. Que entonces, como eres hombre público, no tienes derecho a la privacidad, todo. Bueno, ni que se diga la mujer público, entonces, no público. Pero es un absurdo, porque creen que por ganar una elección te deshumaniza. Y así, entonces, la gente decente no va a ir a la política, y solo irán los peores, los que no les interesa su vida privada, su familia, su reputación. Entonces, no estoy muy de acuerdo, podemos discutir un poquito sobre el título. Sobre la nueva ola progresista, mira, la nueva ola progresista no puede ser pensada sin la primera ola progresista. Lo que ocurrió a inicios del siglo XXI en América Latina fue algo inédito. En verdad empezó a finales del siglo XX con la victoria de Hugo Chávez en Venezuela, pero recuerda que eran los 90, la larga y triste noche neoliberal. Tú eres ecuatoriana, yo también. Las 3 elecciones presidenciales que tuvimos en Ecuador durante los 90, en todas se llevó una segunda vuelta, un balotaje. En toda la segunda vuelta fue derecha contra derecha, o sea, la izquierda no existía. De repente ganó Hugo Chávez y en América Latina lo mismo, ¿no? La larga y triste noche neoliberal. Y se empiezan a derrumbarse como castillo de naipes los gobiernos neoliberales ante el fracaso del neoliberalismo. Empiezan a llegar gobiernos progresistas, Lula da Silva, Michelle Bachelet, Evo Morales, la Revolución Ciudadana de Ecuador. Y bueno, en la época de oro de América Latina, del 2002 al 2014, en un momento dado, en América Latina, de los 10 países latinos, en América del Sur, 8 tenían gobiernos de izquierda, ¿no? En algunos países fue inédito, por ejemplo Paraguay, que siempre había sido dominado por bipartidismo de derecha. Y fueron gobiernos muy exitosos y muy fuertes, con apoyo legislativo. Pero en el 2014 detectamos una arremetida conservadora, articulada, con recursos ilimitados. Además, incluso el regreso al Plan Cóndor, ¿no? Bueno, con todo respeto al Plan Cóndor 1, donde hubo muertos, desaparecidos, torturados, se utilizaron métodos más sutiles, y no porque no quisieran los métodos anteriores, sino que ya son inviables, porque con internet, con los iPhones, todo el mundo se va a enterar en tiempo real si están atrapando a alguien, capturando a alguien ilegalmente, torturándole, etc. Pero probablemente son métodos más sutiles, ¿no? Desestabilizarte permanentemente, tienes la NED, National Endowment for Democracy, el brazo financiero de la CIA, que te financia supuestas organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil para la democracia, desestabilización, supuestos derechos humanos, de la industria de derechos humanos, donde atenta contra los derechos humanos de los líderes de la izquierda que tratamos de cambiar las cosas, pero eso no hay problema, están para defender el status quo. Entonces hay métodos más sutiles, y sobre todo el lawfare, ¿no? La judicialización de la política que hemos sufrido en carne propia. Y bueno, ese desgaste, sobre todo en 2015, cuando hay un cambio en el mercado internacional, caen los precios de los commodities que sobre todo América del Sur exportaba, la gente, bueno, lo que ve es que hay menos ingresos, vende menos, su hijo no tiene trabajo, y no tiene por qué pensar, son las condiciones internacionales, lo está haciendo muy bien el gobierno, sino que dice, estoy peor que antes, y viene entonces el discurso de la derecha con sus medios de comunicación, y en 2014 se ve ese cambio, ese quiebre, ¿no? Que llamamos restauración conservadora, y empiezan a llegar por todos los medios gobiernos de derecha, democráticos o no democráticos. Por ejemplo, el golpe de Estado contra Dilma Rousseff 2015, las elecciones en Argentina 2016 me parece, pero que en verdad pierde Scioli no contra Macri, sino contra el grupo de Clarín. Y luego pues la traición de Lenín Moreno en Ecuador, e incluso el golpe de Estado contra Evo Morales del 2019. Felizmente, y por eso les decía, no se puede entender esta ola progresista sin la primera ola, la gente ya tiene cómo comparar. Y esa restauración conservadora comenzó a morir más rápido de lo que le tomó nacer. Y empezamos a recuperar gobiernos a lo largo y ancho de nuestra América, no solo Sudamérica, sino por ejemplo el triunfo de Xiomara de Zelaya en Honduras. En todo caso, sí veo diferencias en esta segunda ola progresista. Tal vez la más grave es que una combinación, ¿no? Enfrentan una derecha mucho más preparada, dispuesta a todo para evitar los cambios que logramos a principios del siglo, cuando estaba medio aturdida, medio descuidada, y están preparadas, se van a poner con todo, sin límite ni escrúpulos. Y veo gobiernos un poco más débiles, porque no tienen ese apoyo legislativo e incluso ese apoyo popular del que gozábamos los gobiernos progresistas de la primera época. Y podemos añadir a esto que veo también más heterogeneidad. Por supuesto que en la primera ola progresista tenemos diferencia entre nosotros, con Hugo Chávez, con Evo Morales,
pero había una confianza mutua muy profunda, ¿no? Había una especie de complicidad, confraternidad. Ahora vemos que un Gabriel Boric ataca a Venezuela. El malvado es Maduro, o sea, no existe bloqueo, no existe economía de guerra, se la juzga con parámetros de cualquier país, cuando ya que sobreviva Venezuela es un verdadero milagro, después de todas las sanciones criminales que le han puesto. Entonces, un poco más de heterogeneidad en esa nueva izquierda. Hay más extensión de la izquierda. Nunca en la historia de América Latina las 3 primeras economías de América Latina han tenido gobiernos de izquierda. Hoy tenemos las 5 primeras economías: Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile. Pero pese a esa extensión, veo gobiernos un poco más débiles que enfrentan una derecha mucho más preparada, dispuesta a todo para mantener el status quo, y una mayor heterogeneidad, o menos, si quieres, confraternidad entre esos gobiernos de izquierda. Y eso se nota también en los niveles del propio planteamiento de la integración regional. Es decir, bueno, después del debilitamiento fuerte, y para nosotros, las y los ecuatorianos especialmente, el debilitamiento de la UNASUR, digamos, fue la CELAC que de una u otra manera, y en época de pandemia, con la presidencia de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador, logró nuevamente ciertos consensos, especialmente en los temas de la vacuna, etc. Pero ahora, con el regreso de los gobiernos de izquierda progresista en la región, pues tenemos una 7ª cumbre de la CELAC que se dio justamente en días pasados en Argentina, donde uno de los invitados especiales fue Lula da Silva. Y conecto a lo que tú nos decías al inicio, porque sin duda alguna esta arremetida neoliberal vino con una nueva carga, no solamente de proscripción, de descrédito, sino de cárcel, de exilio, es decir, en otros condicionantes. Y Lula, que pasó 2 años en prisión, que no solo recuperó su libertad, sino la participación política, hoy es el presidente de Brasil nuevamente, como también una muestra de reivindicación de la verdad. ¿Y cuál es esa lucha? Tú has hecho mucha mención al derecho de la verdad, ¿no? Y has planteado también en el concierto internacional el debate sobre recuperar este derecho de la verdad, también como un componente de la ética política. Pero ya en la CELAC vimos comportamientos muy importantes, interesantes, y sobre todo lo que se da, y quiero preguntarte esto, no solamente porque fue uno de los temas de debate de la primer ciclo progresista, sino desde tu propia visión profesional, técnica, como economista, es sobre este planteamiento que ha hecho Lula da Silva con Alberto Fernández sobre la moneda común, que va a iniciar con la experiencia o la puesta en marcha de estos 2 países, pero que pretende justamente convocar a más países, especialmente en el marco de la CELAC. Entonces, ¿cómo ves tú qué balance podemos tener de esto? De una propuesta inicial, pero que ya la habíamos debatido en esa primera década. Bueno, tú has mencionado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, te has referido a Lula. Para mí Lula es un ejemplo de vida. Entendamos que con el lawfare, la judicialización de la política, no solo te roban tu reputación, tus derechos políticos, tu calma, tu merecida calma, sino que le roban la democracia pues, a la gente. Si a Lula no lo metían preso, ese juez Moro que luego fue ministro Bolsonaro, Bolsonaro nunca habría sido presidente. Así de sencillo. Si a mí no me hubiesen sacado una sentencia por influjo psíquico, horas antes de mi inscripción como candidato, con lo cual tenía inmunidad para regresar al país, Lazo jamás habría sido presidente. Entonces, nos están robando la democracia. Lula era el representante del partido político más importante de Brasil, yo era el representante del partido político más importante de Ecuador. Entonces le están robando a la gente la opción de elegir, también le están robando su derecho. Y con un condicionante, que en Ecuador nos dejaron sin partido, lo que no se atrevieron en los otros ejemplos. Nos robaron hasta el partido político, ¿no? Una primera reflexión. Una segunda reflexión sobre CELAC. CELAC era un foro, no era un órgano ejecutivo a diferencia de UNASUR, que sí era ejecutivo. Ahora, ahí cometimos errores, ¿no? Por tacaños también, porque nunca le pusimos una secretaría permanente. Para la cumbre iberoamericana tienes una secretaría permanente iberoamericana, porque por supuesto la paga España, se vive en España y es sacarse la lotería ese puesto, porque no se hace mucho y se gana bastante, ¿ya? Pero hay más un esfuerzo adicional, se planteó eso y no nos pusimos de acuerdo, porque cuando se habla de cuotas y eso ya la gente tiene un poco de temor. Pero la CELAC, para sacarla adelante, necesita una estructura permanente y un alto ejecutivo que la represente, es decir, un secretario de la CELAC, y es un foro, no es ejecutivo, no es como UNASUR, que también se preocupaba de infraestructura regional, la conectividad, de energía, etc. Que era más de consenso, ¿no? Sino que acá era, bueno, sí, esos fueron los errores. CELAC es lo mismo. Entonces, sino que más bien es un foro para procesar nuestras diferencias, nuestras coincidencias,
Y Ecuador siempre planteó que debía ser la alternativa a la OEA. ¿Qué sentido tiene que unilateralmente Ecuador tiene un problema con Colombia y vayamos a discutir a Washington nuestro problema? Peor aún si lo tenemos con Estados Unidos. ¿Qué probabilidad de victoria tenemos de prevalecer así tengamos la razón? En Washington, sede de la OEA, discutiendo con Estados Unidos. CELAC debe ser el foro para procesar nuestras diferencias, coincidencias y como bloque acudir a la OEA, así que sigue exigiendo a la OEA, que para mí siempre ha sido una vergüenza, pero con Almagro ya es algo inimaginable. Otra reflexión, tú hablaste del derecho a la verdad. Esto sí creo que ha cambiado en América Latina, ¿no? Y el rol de la prensa es nefasto. Por hacernos daño ya no importa la verdad, ya no importa. No solo eso, mentir no es que te da vergüenza, te da palestra. Que las mentiras más horrorosas se las sigue repitiendo. Y los periodistas saben que están mintiendo el otro, pero se lavan las manos diciendo, yo no sé el que estoy mintiendo, y le dan palestra, le dan espacios en televisión para que mientan ellos. Pero son cómplices pues, pasivos de esa mentira. Y sin verdad no tendremos democracia. Uno de los componentes fundamentales de la democracia son las elecciones libres. Hasta el Evangelio te dice, solamente la verdad os hará libre. ¿Qué elecciones libres vamos a tener con la manipulación permanente que tenemos? Porque la prensa, el rol de la prensa, ellos se arrogan el rol de ser críticos del poder. Nunca he entendido bien eso. La otra vez un periodista tristemente célebre de Ecuador, Boscán, dijo, bueno, ¿por qué jodemos al poder? En primer lugar, porque nos gusta joderlos. O sea, con ese nivel de inmadurez, ¿dónde vamos a América Latina? Digamos, 200 años en su desarrollo, se necesita poder legítimo, poder respetado, respetable, para poder enfrentar los poderes fácticos y sacar adelante en nuestra América Latina. Y tenemos periodistas que creen que es un hobby joder al poder, ¿no? Además de que ellos son los supuestos críticos del poder, pero en verdad son los críticos de los gobiernos progresistas y bastante cómplices de los gobiernos reaccionarios. Yo no creo que ese sea el rol de la prensa. Para mí el rol fundamental de la prensa es guardiana de la verdad. Y ha sido la primera en robarnos esa verdad. Y sin verdad no hay democracia, como te decía, y no hay desarrollo. Porque una de las claves del desarrollo, así como la acción individual, iniciativa, innovación, capacidad empresarial, es la acción colectiva, ¿no? ¿Qué decidimos que sea mercancía, qué no? ¿Qué decidimos que sea derecho, qué no? ¿No? Y hacia dónde va la sociedad, y eso se expresa sobre todo en elecciones periódicas. Es una forma de acción colectiva, pero muchas otras existen. Pero sin verdad, sin información, nunca vamos a tomar las correctas acciones colectivas y seguiremos en su desarrollo. Entonces no es algo de juego. Para mí la verdad es algo fundamental, ¿no? Como valor, como principio y también como instrumento para tener una verdadera democracia y posibilidades de desarrollo. Y por eso hemos planteado hace algún tiempo reformar la Carta de Naciones Unidas de Derechos Humanos, incluyendo como derecho humano el derecho a la verdad. Y deberían ponerle a los países como principio constitucional el derecho a la verdad. Que cualquiera que te robe la verdad te está robando lo fundamental para tu vida, para tu comunidad. Y debes tener mecanismos para defenderte de esa agresión, más aún si son los propios guardianes de la verdad los primeros en robarte. Es como un policía que en lugar de protegerte es el primero en robarte. Entonces es doble crimen. Eso es lo que hace la prensa cuando permite mentir o miente directamente. Los guardianes de la verdad nos la están robando. Sobre la iniciativa Brasil-Argentina, mira, eso ya lo hicimos en el Sucre, Sistema Único de Compensación Regional, es lo obvio. O sea, el absurdo es que los países de América del Sur y en general de América Latina realicemos nuestros intercambios intrarregionales con una moneda extrarregional, el dólar. Eso incluso es transferencia de recursos, ¿no? Para ponerte todo sencillo, o sea, si yo le vendo, la silla peruana cuesta $10 y yo se la compro, bueno, Estados Unidos emitiendo un billetito de $10 es como que se está apropiando una silla peruana. Es más complicado que eso, pero eso se llama señoriaje, porque en la Edad Media el que emitía el dinero ganaba por eso. El señoriaje moderno es más complicado definirlo. Pero la idea básica es esa, el que emite dinero te puede sustraer riqueza. Además la dependencia. ¿Qué sentido tiene eso? Entonces, para minimizar el uso de una moneda extrarregional, nosotros creamos el Sistema Único de Compensación Regional, el Sucre, entre los países del ALBA, pero dentro de UNASUR, y funcionó bastante bien. ¿Eso qué significa? Si Ecuador le vende 100 a Venezuela, Venezuela le vende 80 a Ecuador, en vez de utilizar $180, se compensa. Entonces, Venezuela me tiene que dar 20. Yo pago en moneda nacional los otros 80 más los 20 que me da Venezuela, los pago a mis exportadores y Venezuela paga los suyos en moneda nacional y solo se tuvo que utilizar 20 de moneda extrarregional en principio. Claro. Pero ahí viene la moneda contable que era el Sucre, ¿no? Que su tipo de cambio se definía por una canasta de moneda. Entonces eso es lo que está haciendo Perú y Brasil y Argentina.
una moneda contable, que te evita negociar en una moneda extrarregional, evita esa dependencia, y pues ese es el primer paso, ¿no? Con ciertas diferencias también fue un poco el proceso de la Unión Europea con el ECU, que era una moneda contable, accounting currency. Sin embargo, para ya después, es un primer paso, pero para luego ir a una moneda ya de uso generalizado y luego una moneda física, ya ahí necesitas muchos más requisitos. Por ejemplo, cierta armonización de las políticas fiscales, ¿no? Pero un primer paso muy importante y una experiencia que la tuvo Ecuador, con varios países de la Alianza Bolivariana de las Américas, y que fue exitosa. Minimizó el uso de moneda extrarregional, aumentó mucho el intercambio. ¿Qué es lo que pasó? Que como Venezuela tiene tipos de cambio múltiples, como siempre la utilizaron entonces para movimientos deshonestos, ¿no? Jugando con esos diferenciales cambiarios, le pedían a Venezuela a tipo de cambio oficial 10, hacían importaciones ficticias, de que pagaban los 10, en verdad triangulaban, regresaban esos 10 a esos empresarios y los cambiaban en el mercado negro al doble. Y así se enriquecían y eran importaciones ficticias. Entonces ese fue el problema, los tipos de cambio múltiples en Venezuela. Pero el programa en sí fue un éxito y el concepto es muy importante y yo diría hasta evidente. Y eso también aviva un debate que también quedó trunco en esa década, que fue justamente el tema del Banco del Sur. Es decir, la dictadura de los 90 del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, que hasta ahora la pagamos en nuestros países, pues también debe tener alternativas. El Banco del Sur, la moneda común, una nueva estructura financiera regional, pero también acompañado de lo que tú decías. La crítica a la OEA nos hace ver lo débiles que somos todavía cuando seguimos dependiendo de organismos que se financian y funcionan desde Washington, obnulando totalmente la dinámica de los países del sur. Y en ese sentido tú eras uno de los voceros más importantes justamente en decir, tenemos que pensar en nuevas estructuras regionales, en nuevas estructuras internacionales, donde además la mediación atraviese por la propia realidad de los estados. Nosotros veíamos indicadores en esa época cuando denunciamos tratados, etcétera, donde los jueces internacionales fallan casi siempre a favor de las transnacionales, porque además resulta que son ex defensores de las transnacionales frente a los estados. Entonces eso también complejiza, digamos, esta estructura regional y de una u otra manera hemos escuchado a varios presidentes y a la presidenta que tenemos ahora en la región hablar sobre la necesidad de la nueva arquitectura de esta institucionalidad regional. Pero digamos las cosas, ¿no? Porque dos cosas las que tú has dicho tienen que ver con la integración. Bueno, todo tiene que ver con la integración, pero una parte sustancial tiene que ver con la OEA y el sistema interamericano, y yo creo que está todo listo para un sistema latinoamericano. Pero empecemos por lo que tiene que ver con la integración sin pasar por la OEA, en corto, ¿no? Tú te has referido a tratados de protección recíproca de inversiones, que es una claudicación de la soberanía, todo está en función de capital, muchas veces los jueces son ad hoc, ganan por caso, o sea, rechazar un caso, por rico lo que sea, significa que pierden $250.000. El incentivo es aceptar cualquier cosa, ¿no? Y muchos de esos jueces, de esos árbitros, son ex asesores jurídicos de las transnacionales. Un horror. Es una de las expresiones más claras del imperio mundial del capital, el imperio más grande que ha existido, ¿no? Pero con la integración se puede resolver eso. Por supuesto, solito Ecuador no le va a poner las condiciones a capital transnacional y probablemente, tampoco es la última Coca-Cola en el desierto, necesitemos de ese capital para inversiones clave, etc. Pero todos juntos sí le podemos poner por las condiciones. Y podemos poner centros de arbitraje latinoamericanos con una visión más objetiva, con árbitros tiempo completo. Nadie quiere abusar de capital transnacional, pero tampoco queremos que abusen de nosotros. Y nosotros unidos sí le podemos poner las condiciones a ese capital transnacional. Entonces, una primera reflexión es que esos tratados de protección recíproca de inversiones, que de recíproca no tienen nada, ¿ya? Y que el Ecuador fue ejemplo, y esto fue tomado por muchos países, el proceso que hicimos también. Miles de millones de dólares, ¿no? En forma tremendamente injusta. Ahí la respuesta es la integración y tener centros de arbitraje regionales. Un centro de arbitraje, por ejemplo, UNASUR, ese es uno de los planes, ¿ya? Y de esa forma, pues todos los países, la inversión que viene a América del Sur, ¿ya? Si hay un problema, se va a ese centro de arbitraje, pero ya en condiciones mucho más equitativas, ¿no? Estado, capital transnacional. Mira, en realidad el capital tiene más derechos que los seres humanos. Tú para ir al sistema interamericano por un atentado a tus derechos humanos, tienes que agotar todas las instancias nacionales. Para ir a esos centros de arbitraje, un CITRA de Naciones Unidas, en La Haya, o CIADI del Banco Mundial, no tienes que asistir a acudir a ninguna instancia nacional. Directamente puedes ir, saltando de todo el sistema judicial del país donde está la supuesta inversión. Eso tiene que cambiar, es una gran
contradicción. Tú has hablado también de la nueva arquitectura financiera regional. Eso se habló en UNASUR, en un planteamiento clave del Ecuador. Esto tenía 3 ejes, básicamente. Lo que hemos hablado es un eje. ¿Ya? Intercambio compensado primero, para disminuir el uso de una moneda extrarregional que no hace dependiente, transfiere riqueza. Y luego sí, ir a una unión monetaria, ¿no? Que es mucho más fácil o menos difícil en Sudamérica que en Europa, por ejemplo. Porque sí, tenemos diferencias a nivel de desarrollo relativo distinto, pero ¿qué más distinto que Grecia y Alemania, por ejemplo? Claro. Claro, es un error, ¿eh? Yo creo que nunca había una unión monetaria ahí y están pagando caro ese error. Pero para nosotros, nuestras economías son más estructuralmente, tienen mayores coincidencias y es más sencillo. O sea, para tener una moneda común, un elemento clave es tener los mismos ciclos económicos, eso depende de tu estructura económica, o tener movilidad de la fuerza de trabajo, o tener fondos para compensar. Todo eso lo puede hacer América Latina. Por ejemplo, la movilidad interregional, la ciudadanía sudamericana, normalmente tenemos ciclos económicos bastante similares, no así con Centroamérica, y hacer un fondo común de compensaciones, ¿no? Si finalmente un país tiene problemas, en vez como no tiene moneda nacional, no puede hacer los ajustes que requiere, la movilidad, no nos engañemos, ¿no? En Europa también hay movilidad de la fuerza laboral, pero un griego no es que va a trabajar el día siguiente a Alemania, idioma, cultura, tantas cosas. Y hacer estos fondos de compensación y es muy factible tener una moneda común y muy beneficiosa. Pero ese era el primer eje, empezando por el intercambio compensado y la moneda contable. El segundo eje era un fondo monetario del sur. Tú necesitas reservas para respaldar potenciales crisis en el sector externo. No te puedes quedar sin dólares. La reserva es como la liquidez. O sea, ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida. Tú puedes ser la persona más rica del mundo, vehículos de lujo, que si no tienes los $10 para el taxi cuando se enfermó tu hijo, se te puede morir tu hijo. Siempre necesitas algo de liquidez. Liquidez es la forma, la velocidad, ausencia de riesgo, ausencia de costo con que un activo se puede convertir en otro, el activo más líquido del dinero, ¿no? Entonces debe tener dinero, pero como reserva. Pero no es que también, mientras más dinero tengas bajo el colchón, mejor. Eso es ineficiencia. Tienes que tener una cantidad adecuada frente a riesgos razonables. Eso lo tienen todos los países, se llama la reserva. Pero tener separadas las reservas implica mayor sacrificio que pooling reserva, que tener juntas. Entonces ese es el Fondo Monetario Sur. Poner juntas las reservas y disminuyes la necesidad de reservas, porque es como un seguro de vida. O sea, si tú, seguro de incendio, si tú aseguras tu casa contra incendio solita, pagas una cuota, tu vecino otra. Si el barrio asegura las casas, ¿cuál es el problema? Que se cambien las 200 casas al mismo tiempo. Con menos puedes asegurar más. Así, igualmente, al juntar reservas, con menos puedes protegerte para mayor riesgo. Y si liberan recursos de cada país, ¿no? Además que esas reservas, en estos momentos, cada país invierte sus reservas en el extranjero, en el primer mundo, financiamos al primer mundo. Entonces, con esas reservas podemos financiar, manejar adecuadamente algunas cosas a nivel nacional, a nivel interregional. Y las reservas que liberas, que ya no necesitas, servían para fondear un banco del sur. Banco que se oriente especialmente al desarrollo de la infraestructura regional tan necesaria. Por ejemplo, conectividad, transporte. Es más fácil para mí ir de Quito a Bruselas que ir de Quito a Brasil, ¿no? Energía, interconectividad energética. Ecuador es supravistario de energía, el norte de Chile es deficitario de energía, ya tenemos el cableado. Completando un pequeño tramo, le puedes mandar electricidad a Chile, por supuesto, no es el mismo electrón en el que llega. El electrón que nosotros mandamos y que pasa por Perú, Perú lo utiliza, pero Perú manda a Chile, no compensa. Y así llega a Chile, y nos complementamos, y es ganar, ganar. Entonces, esa es la idea del Banco del Sur, que en realidad con lo que ha crecido la CAF, hay que replantearse, porque ya la CAF está jugando un poco ese rol, ¿no? La verdad es que la CAF ha crecido mucho, y algunas veces demasiado, porque tiene socios extrarregionales, y bueno, algunas veces sin lógica ni concierto. Habría que analizarlo, pero en principio la idea es que se necesita un banco, como dice la CAF, Corporación Andina de Fomento, de fomento productivo, ¿no? Sobre todo para esa infraestructura regional para el desarrollo. Bueno, y parte de eso también fue lo que tratamos en nuestro curso de Economía como Ideología Disfrazada de Ciencia, que además les invitamos a todas y todos que puedan descargarse de manera gratuita en nuestra página de Ideal. Pues este año esperaremos este libro. Y bueno, con esto acabamos este primer bloque, nos vamos a una pequeña pausa y regresamos.